Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia, Al Chile Así Pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico. Vamos a seguir la continuación del episodio pasado del golpe de estado de 1973 en Chile. Como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de la licenciatura, con Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda? Ya listos para hacer la lloración y para romper otra vez una serie de mitos en cuanto a la revolución que se está llevando aquí en Chile y con la dictadura de a de veras, no mamadas, que está a punto de caer sobre Santiago y sobre los chilenos. Así es. Y también con mi colega y amigo Yoshitaka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Un gusto, Alberto, ya sabes, grabando ya esta segunda parte de... Bueno, ya viene lo culero, la parte del golpe de estado y... Porque lo anterior no era lo culero, o sea... Lo anterior era el preámbulo de lo culero. Pero pues aquí ya, para grabar esta segunda parte y complementar esta historia de qué pasó tras el 11 de septiembre de 1973. ¿Qué pasó? Así es. Oye, qué culero a veces es el karma, ¿no? Que dicen, no, pues tú me tiras Allende y yo te tiro las Torres Gemelas, ¿no? Básicamente. Y se dan cuenta que estos episodios dobles que hemos hecho, este ya es el segundo, el otro fue la Guerra Sucia. La segunda parte es la culera. Sí, bueno, porque la segunda parte de la Guerra Sucia fue la culera, porque fue cuando vimos a Nazar Aro, güey, y todas las mierdas que hizo. Ahorita vamos a ver lo mismo. Vamos a ver el golpe de estado, narrado cronológicamente. Y les reitero, se nos va a apachurrar el corazón cuando escuchemos a Allende hablar. Pero bueno, ¿les parece que comenzamos? Fierro. Va. Adelante. Bienvenidos a El Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y a veces mundial, en donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Estamos en el segundo episodio de del golpe de estado de 1973 en Chile. El capítulo pasado lo dejamos en días antes, la última reunión de Pinochet y Allende, la que dicen que fue, porque realmente no se sabe, en donde Allende le dice que va a realizar un plebiscito y Pinochet le convence que se espere 3 días y que le iba a cargar la verga al final de esos 3 días. Entonces, comenzando ya, el golpe de estado comienza el 10 de septiembre a las 4 de la tarde. Este golpe, tal cual estaba establecido, zarpa la escuadra estadounidense, porque Estados Unidos intervino, puso barcos en Valparaíso, en donde se da estas maniobras navales internacionales, UNITAS 16 se llamaban, mientras el ejército se acuartela. La razón dada: el probable desafuero de Altamirano y Garretón el día 11. Este desafuero, según explicó Pinochet al ministro de Defensa Orlando Letelier, podía causar disturbios, por lo que se hacía necesario el acuartelamiento, o sea, que se salgan del cuartel. Inteligentes los cabrones. En la madrugada del 11 de septiembre, la escuadra reaparece en Valparaíso y las fuerzas armadas toman la ciudad. El prefecto de Valparaíso, Luis Gutiérrez, realiza una llamada por el único teléfono que funcionaba en el puerto, el suyo, que era una línea dejada libre a propósito por los golpistas.
para avisar al subdirector de Carabineros, que era el general Jorge Urrutia, que la infantería de marina está en las calles, ya ha empezado a tomar posiciones de combate. Urrutia telefonea al presidente Allende, que se encuentra en su residencia de Tomás Moro, y él le pide, con un tono calmado, ubicar a Pinochet y a Lake, pero pues son inubicables. A las 7:20 de la mañana, Allende, en su automóvil Fiat 125 y el grupo de amigos personales, así se llamaba, no estoy mamando, se enfilan hacia la Moneda. Se me olvidó decirlo en el capítulo pasado. ¿A qué carajo nos estamos refiriendo cuando hablamos de la Moneda? Al Palacio de Gobierno, así se le llama, el Palacio de la Moneda. El equivalente al Palacio Nacional, exacto. Entonces van a la Moneda y llegan 20 minutos después. Allende viste una chaqueta de suec y un pantalón marengo. Punto importante, carga con un fusil AK-47 que le regaló Fidel Castro, y el grupo de amigos personales ingresa al Palacio de Gobierno, 2 ametralladoras y 3 RPG-7, además de sus armas personales, nada más por si las moscas, güey. Paralelamente, llega a estas horas Pinochet al comando de telecomunicaciones en Peñalolén, con capacidad de anular las comunicaciones de algunas emisoras de radio, un poco retrasado en la hora. Allende trata de obtener información sobre el movimiento, pero al no poder contactar con Pinochet, exclama: pobre Pinochet, debe estar preso. Güey, no. O sea, güey, aquí te das cuenta que Allende hasta el último momento creyó en Pinochet, güey. No tenía confianza en Pinochet, güey. Bueno, ya está muerto Pinochet. Ahorita lo deben estar está con López Portillo en el infierno. Lo deben estar atormentando. Sepúlveda, el director general de Carabineros, llegó a la Moneda y le asegura que los carabineros le seguirán fiel al gobierno. Allende lo ignora, pero Carabineros ya estaba controlado por los generales César Mendoza y Arturo Giovanni. Allende emitirá a continuación su primer mensaje del día a la nación, en el que advierte la sublevación de un sector de la marinería. No llama al pueblo a las armas ni a la violencia, sino a la prudencia. Allende se queda en el Palacio de la Moneda junto al dispositivo de seguridad del grupo de amigos personales, sus médicos personales, algunos colaboradores cercanos, su secretaria personal, como también se encontraban en la Moneda detectives del Servicio de Investigaciones, al mando del inspector Juan Seoane Miranda. Entonces vemos que ya Allende solamente dice: tranquilos, no está pasando nada, que no cunda el pánico. Pues sí, a las 8:42 la cadena democrática formada por las radios Minería y Agricultura emite la primera proclama militar. Allende debe hacer entrega inmediata de su cargo a la Junta de Gobierno, integrada por los jefes supremos de las Fuerzas Armadas, Pinochet, Lake, Merino y Mendoza. Los dos últimos recién acababan de tomar las jefaturas de sus ramas. O sea, importante porque recordemos que Pinochet llega cuando sacan a Prats, que fue unos días antes, que eran las Fuerzas Armadas y los de Carabineros, respectivamente. Muchos reaccionan de forma violenta contra la proclama. El CUT llama a los trabajadores, que el CUT es la Confederación Unida de Trabajadores, la CTM de Chile. La CTM mexicana. La CTM de Chile, llama a los trabajadores a ocupar fábricas y fundos, organizar la resistencia y esperar instrucciones, con la esperanza de detener el golpe por medio de cordones industriales. Allende da otro discurso. Por el contrario, no hace ninguna referencia a la lucha armada, ni instrucciones a los líderes de la Unidad Popular. Mientras un séquito de ministros aparecen y entran a conversar con el presidente para conocer su opinión, a pesar de las ideas de sacarlo, él es tajante con su idea de defender su puesto hasta el final. Él dice: ni madres, cabrones, yo de aquí no me muevo. De hecho, algo interesante. Lo ofrecen, ¿no? Ahorita vamos a llegar a eso. Ajá, sí lo ofrecen. No, o sea, lo que dice Alberto, lo de la lucha revolucionaria, Allende nunca tuvo esa idea de que el pueblo peleara contra los militares porque sabía que esto iba a terminar en una masacre. Sí.
Entonces él quería terminar con esa conciencia tranquila. Mira, si me derrotan, ellos van a terminar con los antagonistas de la historia. Yo no. Pero es que ahí entraría, en este momento yo, más adelante, para cuestionarse por qué se queda, güey, ¿para qué te quedas? Es simple, es simbólico, güey. Es simbólico. Yo me quedé hasta el final. Sí, yo lo entiendo, o sea, entiendo el carácter simbólico, pero en términos prácticos es... Vaya, bueno, eso ahorita que lleguemos a esa parte. Es que está interesante porque lo vamos a ver cuando veamos el discurso final. Porque se queda. Porque dice, si la libro, puedo decir que me quedé. Y que desde aquí lo vi todo. Y si me muero y no la libro, puedo decir que yo resistí hasta el final. Y que las personas vayan y tomen mi historia como una inspiración para regresar, para volver a luchar por ello, vaya. O sea, yo así lo veo, que por eso se queda Allende. Pero bueno, los militares se contactan con la moneda y le hacen la proposición de sacarlo del país, pero reciben una respuesta clara: Allende no se va a ir a ningún pinche lado. Pinochet se contacta con Carvajal, quien le indica la negativa del presidente a rendirse. Y aquí es donde tenemos las conversaciones que mencionaba Paulino, las que están grabadas. Carvajal le dice a Pinochet: yo hablé personalmente con él, le intimé rendición en nombre de los comandantes en jefe. Contestó con una serie de garabatos, nada más. Y Pinochet le responde. O sea, quiere decir que a las 11, cuando lleguen los primeros pericos, vaya a ver lo que va a pasar. A las 11 en punto se bombardea. Carvajal le dice: cuando se evacúe la moneda, va a ser más fácil asaltarla. Y Pinochet le dice, no sé por qué estoy diciendo Pinochet Carvajal, va así interlineado. Pinochet le dice: una vez bombardeada la asaltamos con el Boeing y con la escuela de infantería. Hay que decirle a Herman Brady. El güey le responde: conforme, vamos a esperar no más que evacúen los edecanes y los carabineros. Y Pinochet le dice: conforme. A las 9:55 los tanques del general Palacio ingresan en el perímetro de la moneda. Hacía poco se habían desatado el fuego. Francotiradores apostados en los altos de los edificios aledaños trataron de repelerlos y se inició la moneda, pero la moneda aún no está atacada. Aquí es donde vamos a ver este pedo. De hecho, ahorita que mencionas este aspecto, la famosa escena que ven de los tanques rodeando el Palacio de la Moneda, bueno, de ahí surge este golpe de estado de 1973, esta famosa escena es cuando las tanquetas rodean el Palacio de Gobierno. Uh-huh. Y a las 10:15, a través de Radio Magallanes, la última estación de radio progubernamental que aún no estaba silenciada, Allende emite su último mensaje a la nación. Cito. Lo resumí porque está muy largo, perdón. Son 6-7 minutos. Agarra los puntos más importantes. Cito: quizá sea esta la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregaremos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser sesgada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. El capitán foráneo, el imperialismo, unidos a la reacción, crearon el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les señaló Schneider y que reafirma el comandante Araya, víctimas del mismo sector social que hoy estará esperando en sus casas, con mano ajena, reconquistar el poder para poder seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa, la seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un gran hombre digno que fue leal con la patria. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrastrar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse.
Estas son mis últimas palabras, teniendo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos habrá una sanción moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Verga, güey. Está muy denso, güey. Y si lo escuchan, güey, se les va a apachurrar el corazón. ¿Sabes qué creo? A lo mejor, bueno, no es lo mismo, por ejemplo, con el caso argentino, que tenía muchos vaivenes, porque como es que Argentina, el pedo de la de Videla es que era María Esther, no era Perón. Claro. O sea, Perón ahora, había muerto. Chécate, en el caso chileno hubiera sido mucho más difícil, porque pon tú que se hubiera irse a qué, güey, a ser para siempre el presidente en el exilio, porque no iba a poder regresar. O sea, hasta que Pinochet cayera. O sea, y aunque él hubiera sido una figura importante de la oposición en Chile, Pinochet, como se ve y vamos a ver a lo largo del capítulo, sí se instaló con todas sus fauces en el país. O sea, la disidencia hubiera sido imposible. Entonces, bueno, de ahí creo yo que se entiende el hecho de que él haya dicho, ¿sabes qué? De ser un presidente en el exilio y correr la misma suerte que los republicanos pues ya no volvieron a su país después, o sea, ya no pudieron regresar. España. Decir, ¿sabes qué? Pues mejor aquí me quedo, y me quedo como un símbolo, como decían hace un momento, ¿no? O sea, ser el símbolo. Y lo fue a final de cuentas, o sea, sí. Al día de hoy Allende sigue siendo un referente. ¿Qué pasa? Yo lo decía por esto. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, con Evo Morales, quizás la situación se hubiera encrudecido mucho más si él se hubiera quedado. En cambio, él, estando fuera de su país, sí pudo ser un elemento importante de oposición, y en torno al cual se pudieron aglomerar los actores políticos que estaban en contra de lo que fue Áñez. Y ahí sí regresar con toda la fuerza, junto con el partido que partió Armar Morales. El contraataque. Exacto, obviamente, pero en Chile no hubiera sido el mismo caso. Ahorita son otros contextos, pero en ese momento quizás sí respondió al hecho de decir, ¿sabes qué? Esto ya no va a ser posible de aquí hasta un chingo de años, entonces mejor aquí me quedo como los grandes. Y también tener en cuenta que Allende no era el joven. Allende sí, ya tenía su edad, tenía sus 60 y cachos años. Entonces probablemente para cuando él pudiera regresar ya no iba a seguir vivo. No todos son Echeverría que pueden. Bueno, ¿qué hay que decir? Que el caso de México para ¿cómo se llama? Para refugiar a los exiliados fue importante, la casa chilena sobre todo. Sí. Bueno, esta política, bueno, igual es, bueno, México es el compita de todos, aunque es una dictadura, pero él le vale madre todo y dice, Simón, güey, ¿qué puedes asentar en mi país? Por su pollo. Por supuesto que sí. Bueno, este punto ahorita que mencionas de Bolivia, recordar que decir que la OEA no sirve para mi madre. Hay una canción muy bonita que hizo Carlos Puebla, yo no la había conocido hasta que se armó un pedo por Obrador, que dijo, no, es que la OEA, no sé, no me da mucha confianza y la chingada, y hay que escuchar la canción de este señor Carlos Puebla. Y yo la encontré de pura casualidad y es una preciosura. Es una preciosura, güey. La verdad, güey, toda la música que surgió en estos países de Argentina, sí, Chile, Uruguay, en estos tiempos, son una joya. Chulada. Hay una canción, güey, aguanta. No me acuerdo el puto autor ni tampoco del nombre de la canción, que la hace un güey en medio de la dictadura de Videla. Y el güey, aunque es una canción que habla sobre la paz, sobre dejar este pedo del militarismo y todo, hasta cierto punto el güey sí se quedó en Argentina, ese güey no se fue. Y lo llevaron a darle un concierto a los güeyes de las Malvinas. Y canta esa canción, güey. Y cuando regresa le dice, usted ya no lo vuelva a tocar esa canción aquí. No me acuerdo cómo se llama, pero está muy chingón esa canción, güey. Sale en el documental, sale. Horacio Guaraní. No sé, güey. Sale en el documental que hizo todo culero Netflix de la historia del rock, güey. No me acuerdo qué capítulo. No me acuerdo cómo se llama. A mí en ese caso, en el caso de Chile. Charly García. No es Charly García. Es un güey güero, güey, de lente. Es un viejito. Pero es que en ese tiempo tenía el pelo largo, güey.
Sí, ya creo que sé quién dices. Creo que ya sé quién dices. Creo que sé que es Paulino. Creo que sí sé que es Paulino. Es que no sé cómo se llama, güey. Es Piero. No, Piero es el de mi querido viejo, güey. Piero es otro güey. Pero pues sí, güey, está muy chingón esa canción. Bueno, no sé, en el caso de la canción que me gusta es la de esta madre, güey, ya se fue su nombre, güey, la que quisieron poner los de Frena para el caso de Obrador cuando empezaron a protestar, güey, y no se dieron cuenta de que es una pasión pro izquierda para evitar la dictadura de Pinochet, la de pie cantar que vamos a triunfar. ¡Ay, Dios santo! ¿Neta usaron esa? Verga, güey. Oye, ¿sabes qué me imagino a un vato de ahí todo izquierdoso? Pero literal... Voy a jugar, es una broma, vamos a cantar esa. Uy, pero literalmente te ves a la gente de Frenas con su bandera. Eso sería algo que yo haría, güey. Eso sería algo que yo haría. Se me hace que alguien los troleó, güey. No, con esta vamos a ponerles, mira, nadie la ha cantado nunca. Sobres, cantarla. Y de pronto se callan, ¿no? Es como que no mames que estamos cantando. Pero mira, eso es dictadura, güey. Dictadura que alguien llegue de pronto después de que tú cantas una canción y te digan, ¿sabes qué? Eso aquí ya no lo vuelves a cantar. Eso es dictadura. Eso. Dictadura es que tú estés en un concierto, como fue el caso de Mercedes Sosa en Chile, y te digan, ¿sabes qué? Que saquen a esa mujer de mi país. Y que tengas que salirte del país, güey. Así, en medio de todo tu concierto, güey. Eso es una dictadura. Sí, güey. Y si también quieren ver un poquito cómo era el pedo de la dictadura en Argentina, vean la película de Los Dos Papas. Porque el güey, bueno, cuando están retratando un poco al Papa Francisco, te cuentan la historia de cómo el güey tuvo que salir de Argentina. Porque era parte de un grupo religioso que, si bien sí estaba pues, puesto hacia el catolicismo, no le caía bien al gobierno de Videla. Y el güey se siente mal porque el vato, por proteger a su gente, pacta con el gobierno de Videla. Y hay gente que le dice no, güey, pero él lo hace pensando en él y en su gente. Y estos güeyes que le hicieron que no, se salen, güey, y los terminan matando. Y el vato dice, yo los maté por mi pendeja decisión, ellos los murieron. Y sí está culero. Vayan a la película, retrata muy bien ese pedo. O el hecho de que, por ejemplo, ahorita que dices eso, hay una escena similar en una película que se llama Machuca, que es sobre el contexto de Chile. Está padrísima, está en Netflix, si pueden véanla, o descárguenla de forma ilegal, la verdad, o sea, aquí no estamos para defender a nadie. En Cuevana, güey, sí, muchos se quejan de que hay piratería, no, güey, hay gente que no tiene posibilidades de ver pinches Netflix. No todos podemos acceder a la cultura. No todos podemos acceder a la cultura. Bueno, el chiste es que la película es sobre un convento en el que aceptan a unos 10 niños de bajos recursos, becados, güey. Y todo el desmadre que se arma entre los padres de familia, porque decir, oye, ¿cómo con lo que yo pago van a meter a estos niños de la calle, así todos cochinos, que nada más vienen a dar ideas a los niños de bien, ¿no? A nuestros niños de bien, a enseñarles las malas maneras. Y cuando cae la dictadura, empiezan a sacar a estos niños. Los empiezan a sacar, y al padre, al cura que tenía la dirección de la escuela, lo mandan a la chingada, güey. No se ve si lo matan, pero sí se ve que lo quitan de la dirección, güey. Y a estos niños pues los empiezan igual a sacar. Sí, güey, o sea, entonces sí está muy culero. Y vaya, sí se nos apachurra bien culero el corazón cuando tenemos que hablar de estos temas de dictaduras, porque reiteramos, estas sí son dictaduras. Estas sí son dictaduras, sí son de las culeras. Y tenemos que hablar de ellas. Pero bueno. Y nosotros como estudiantes, güey, porque hay estudiantes que dicen estas cosas y no se ponen a pensar que también una dictadura es que tú, si como estudiante universitario de prepa tenías una actitud que no iba de acuerdo a lo que decían los reglamentos, o que eras contestatario, si el director anotaba eso en sus registros, probablemente tú en el fin de semana ya no estabas allá.
ni en tu casa ni en algún lugar. Sí, güey, o sea, desaparecía. es como, por ejemplo, Porque intervenían las Sí, güey. escuelas. sí, güey, y es como, por ejemplo, De hecho, ahorita que mencionas este caso, hay un autor que trabaja el caso de Concepción, que es la segunda región más grande después de Santiago. Y bueno, Concepción es, bueno, digamos, es una zona donde viven los obreros. Entonces, por lo general, las visiones, las ideas de izquierda son las que más predominan. Lo que le hacen a la Universidad de Concepción es literalmente persiguen a todos y desaparecen a gente. Ahí sí se establecen los consejos de guerra y ahí Sí, en y la ahí escuela, güey, y ahí en la juzgan, escuela. güey, y es güey que pues te ves con cara de puta, güey, o sea, literalmente, y ahí empiezas a ver a las víctimas, güey, de que son personas que, o sea, yo no estoy a favor de lo que tú expresas, güey, y por decir eso, literalmente el consejo de guerra prácticamente me está juzgando para que me mate. Y güey, está de la verga. Y güey, literalmente ahorita nos quejamos, en el caso mexicano, de que nomás porque el presidente te dice, pues yo no estoy de acuerdo contigo, y te estás quejando de que vivimos en una dictadura, güey. Ni pedo, güey, se compara a lo que pasó en Chile, güey. y aquí ya tengo 2 puntos, güey. Uno, el gran enemigo de los dictadores es la juventud. Sí. Y lo vimos en el 68. El gran enemigo del status quo es la juventud. Segundo, como decía Paulino, de estos de que intervenir en las escuelas y ser joven y no estar de acuerdo con el status quo, era a la semana siguiente ya no vas a estar, ¿no? Y justamente Quino, el creador de Mafalda, en algún momento llegó a decir que Mafalda no hubiera llegado adulta, porque la hubieran desaparecido, güey, en las dictaduras. O sea, imagínate que el propio autor diga que ella no hubiera llegado a ser adulta. De hecho, el caso de Mafalda es igual un aspecto muy interesante, porque Mafalda es la que literalmente, como tira cómica, critica a las dictaduras norteamericanas. Nace del contexto de la dictadura, güey. Bueno, al punto que la censuran, no lo puedes, no la pueden difundir en el caso de Chile. Yo siento que a lo mejor vivió tanto por lo mismo que era una caricatura. O sea, la gente, gente ya grande, anquilosada, veía el periódico, no las tiras cómicas. Se pensaba, creo yo, que las tiras cómicas eran para niños, porque tienen esa intención, muchas de ellas, ser objeto para que los niños lean, ¿no? Y así tú los metes en todo este rollo también del periódico y la chingada. Entonces se pasó por alto también esa parte, quizás. Sí, o sea, lean Mafalda. Aquí nos quieran escuchando, lean estudiantes de Mafalda. Se van a encontrar un chingo de referencias de la guerra de Vietnam, de la ONU, ellos lo llaman la así. ¿Qué Greta Thunberg ni qué puta madre, güey? La Mafalda, la chida es Mafalda. Van a encontrar un montón de cosas sobre las cosas que se vivían ahí. La guerra de Corea, la guerra de Vietnam y todo eso. También se van a encontrar cosas sobre China, sobre todo esta no me acuerdo cómo se llama el cuadro en general, específicamente un cuadro, la historieta, un pendejo cuadro de caricatura, en específico una tira en la que Mafalda le pregunta a su mamá que qué mal pedo vivir en la misma época que los chinos, y la mamá le dice, pero Mafalda, los chinos siempre han existido. Y Mafalda le responde, sí, pero es que los chinos de antes se dedicaban a solamente hacer proverbios. Y está esto en el contexto de la revolución de Mao. Todo el pedo de la revolución comunista de Mao. Y ahorita salió mucho a la luz por el pedo del COVID. Pero pues esta tiene un trasfondo político y también está muy interesante. Y ya me estoy extendiendo mucho con este pedo, ya vamos a regresar. De personajes en específico, porque hay 2 personajes en específico. Una niña que se llama Libertad y una tortuga que se llama Democracia, que así como lo ves pues dices, ¿qué tiene de extraño? Pero si te pones a analizarlo, Libertad era una niña muy chiquita, al grado que era tan chiquita que el hermano bebé de Mafalda era más alto que ella, güey. Y Libertad era una tortuga, que pues ya sabemos que las tortugas son lentas. Democracia era una tortuga y las tortugas son lentas. Entonces Quino decía, yo le puse así a la niña
porque la libertad en este país es pequeña y la democracia es lenta. Está muy chingón. O sea, era un genio. Kino era un cabrón muy, muy chingón. Lean mucho, me falta. Lean la chingada madre. Pero bueno, a las 10:30 de la mañana, los tanques abren fuego contra la moneda. Le siguen las tanquetas y los soldados. El fuego es respondido por miembros del grupo de amigos personales y francotiradores apostados en los edificios aledaños. Carvajal se comunica nuevamente con Pinochet, informándole de la intención de parlamentar. Carvajal le dice: me acaban de informar que habrá intención de parlamentar. Le responde Pinochet: no, se tiene que ir de la moneda, él con una pequeña cantidad de gente. Carvajal le dice: se retiraron, pero ahí. Pinochet le dice: al ministerio. Carvajal le dice: se está ofreciendo parlamentar. Y Pinochet le grita: rendición incondicional. Nada de parlamentar. Rendición incondicional. Carvajal le dice: bien, conforme, rendición incondicional. Y se le toma preso, ofreciéndole nada más que respetarle la vida, digamos. Pinochet le dice: la vida y la integridad física. Y enseguida se le va a despachar a otra parte. Punto importante, Carvajal, conforme. O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pinochet le dice: se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país, pero el avión se cae, viejo, cuando vaya volando. O sea, lo iban a sacar, pero no lo iban a sacar. Nada más era... lo mismo que intentaron hacer... Bueno, lo mismo que pasó en el caso... Ay, no me acuerdo de qué país centroamericano era, y ese fue su nombre. Pero el peor es de que literalmente uno de sus presidentes se murió y eso provocó otra dictadura militar. Entonces alrededor del mediodía. Era Ecuador, no recuerdo ahora. ¿Y por qué dijiste Centroamérica? No sé, no me preguntes, pero está cerca de Centroamérica. No sé, ni tanto, pero bueno. Ni tanto, sí, por ahí. Creo que Ecuador, no recuerdo. Esas zonas intermedias. Pues vaya, el Ecuador es la mitad del mundo. Pero está puesto que no es Bolivia, eso sí recuerdo. Bueno, alrededor del mediodía, los aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea Chilena inician el ataque contra la moneda, disparando en 4 oportunidades sus cohetes Sura P-3 sobre la casa del gobierno. El daño es devastador, tal como lo demuestran los videos hechos por los canales de televisión, porque hay videos, pueden verlos, están ahí en YouTube, de cómo van bombardeando el Palacio de Gobierno. Esto se vio en vivo en muchos países, ojo. Desde la azotea del Hotel Carrera, frente al costado del oeste de la Plaza de la Constitución. En el primer ataque, los cohetes destruyeron el portón norte y los techos del primer piso. En el segundo, los cohetes destruyeron el pabellón que separa los patios de los cañones y los blancos. En el tercero, un cohete rebotó en una de las gárgolas de la fachada y estalló en el segundo piso del lado sur. En el cuarto, los cohetes cayeron de lleno sobre la fachada y una bola de fuego saltó a la calle. Y al quinto, los aviones dispararon sus cañones automáticos Rolls-Royce Anden calibre 30 milímetros. O sea, les estaban tirando todo, güey. Estaban asediando. El ataque prosigue al Palacio de Gobierno con el uso de las gases lacrimógenos, pero al ver que la moneda todavía se negaba a rendirse, el general Javier Palacios decide tomarla y envía a un grupo de soldados a derribar la puerta del palacio. Son las 2:30 de la tarde. Dentro le gritan a Allende: presidente, el primer piso está tomado por los militares. Dicen que bajen, que deben bajar y rendirse. El presidente dispone rendirse. Bajen todos, dejen las armas y bajen. Yo lo haré al último. Entonces, según el testimonio de uno de sus doctores, Patricio Gijón, que regresó para llevarse su mascarilla antigas de recuerdo, dice, Allende grita: Allende no se rinde, míricos de mierda. Y con el fusil AK-47 que le había regalado Fidel Castro, se dispara en la barbilla. Más de un disparo y menos de una ráfaga, según su testimonio, explotando la bóveda craneana y muriendo al instante. Se suicidó. Ahorita vamos a ver este pedo. Entonces, Allende se suicida, dice: mejor me suicido antes de que me agarren. Un poquito lo que hizo Hitler, un poquito lo que hizo Mussolini. Bueno, Mussolini sí lo agarraron, pendejo. Pero también sí se quedó suicidado. Pero esto es lo que hizo Hitler, se suicidó antes de que lo agarraran. Prefiero que me hagan lo que me tengan que hacer muerto que me lo hagan vivo.
De hecho. El general Javier Palacios entró al Salón de Independencia y se encuentra con Allende y el doctor Rijón. Llama al oficial de radio y entrega su escueto informe. Cito: misión cumplida, moneda tomada, presidente muerto. A las 2:38 de la tarde, Carvajal le informa a Pinochet y a Lake. Cito: está el audio de esto, Hay una De hecho, para la audiencia, si quiere acceder a ese tipo de documentación, en la Biblioteca Nacional de Chile hay, te lo digo porque yo lo rola esa madre. Ahí Quiero verlo. Está en la bibliografía que te mandé en el ensayo. Está, ¿cómo se llama? Literalmente ahí aparecen todos los decretos militares, todos los audios, toda la hemerografía de la época. Sí está compilada y la gran mayoría está compilada en la Biblioteca Nacional de Chile. Sí, o sea, lo bueno es que ellos no destruyeron esto. Porque pudieron haber hecho. Pero bueno. Sí, destruyeron muchas cosas, pero lo bueno es que esto no lo destruyeron. Entonces este güey le informa a Pinochet y a Lake y le dice lo siguiente, cito: hay una comunicación, una información del personal de la escuadra de infantería que ya está dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia lo voy a transmitir en inglés. No sé por qué dice esto, pero bueno. Dice: they say that Allende committed suicide and is dead now. Ellos dicen que Allende se suicidó y ahora está muerto. Eso es lo que le dice. Y así es como Pinochet se entera que se murió Allende. Y está el audio, lo pueden escuchar. Yo lo escuché. Ya una vez que se sabe que Allende está muerto, los bombarderos apagaron el fuego de la moneda entre las 2:30 de la tarde y las 4. A las 6 se reunieron en la escuela militar los 4 comandantes máximos de las Fuerzas Armadas. Era la nueva junta militar. A excepción de unas pequeñas escaramuzas en sitios aislados de Santiago, la junta tomó el poder del país. La Unidad Popular y su presidente habían muerto, y con ello se iniciaban los 16 años y medio de dictadura de Pinochet. Cae el telón. Inicia un proceso muy culero, güey. Sí, güey. Literalmente a todos los grupos de izquierda, güey, son perseguidos brutalmente, güey. En esas mismas horas, creo, sí, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Esas mismas horas y días. El Estadio Nacional, güey. Ahorita lo vamos a ver. Sí, güey, cómo usan el Estadio Nacional. Como sabemos, y ya lo dijimos en el primer episodio, las fiestas patrias en Chile, creo que es el mismo día, ¿no? Bueno, no, es como entre el 16, 17 y 18 de septiembre que ellos celebran su día de la independencia. Cercano al de nosotros. Toda Latinoamérica celebra su pinche independencia el mismo día. O casi toda. El 18 de septiembre de 1973 se realizó el tradicional Te Deum en la Basílica de la Gratitud Nacional, asistiendo a los expresidentes de la República Gabriel González Videla, ex radical, Jorge Alessandri Rodríguez, independiente pro nacional, y Eduardo Frei Montalva, demócrata cristiano. ¿Qué es esta pendejada del Te Deum? Como una procesión. Es una procesión que hacen desde la basílica hasta... como el pinche desfile militar que hacemos aquí. Algo así. Dicha acción de que estos güeyes fueron a este pedo fue interpretada como una señal de apoyo a la junta militar de los expresidentes. De hecho, tanto González Videla como Alessandri Rodríguez colaboraron activamente con la dictadura de Pinochet como miembros del Consejo de Estado. O sea, estos güeyes sí apoyaron. El 10 de octubre del 73, en una entrevista dada al diario español ABC, el expresidente Eduardo Frei Montalva habría señalado: los militares han salvado a Chile. Un mes más tarde, el exgobernante, en una carta de 23 páginas enviada a Mariano Rumor, presidente mundial de la democracia cristiana, declaró lo siguiente: chéquense esta mamada. Cito: a nuestro juicio, la responsabilidad íntegra de esta situación, y lo decimos sin eufemismo alguno, corresponde al régimen de la Unidad Popular instaurado en el país. Las Fuerzas Armadas, estamos convencidos, no actuaron por ambición. Más aún, se resistieron largamente a hacerlo. Su fracaso sería el fracaso del país. Están diciendo que salvaron Chile, güey.
Es el mismo pendejo discurso, güey. Saving Chile, ¿no? Saving es el mismo discurso pendejo que dio en su momento Ordaz, güey, de que él salvó a México del comunismo. Ellos dicen lo mismo. Salvamos a Chile del comunismo. Para salvar al país del comunismo, la violencia y esas mamadas, vamos a instaurar un régimen de violencia. Bueno, yo creo que no tiene, yo creo que el Montalvo dijo, pues creo que no tiene nada que ver que la CIA intervino, Nixon igual, hubo ahí un dinerito de por medio, los grupos burgueses tuvieron que ver, las campañas de desabasto, y bueno, un sinfín de entramados de intereses que igual están en ese rubro. Y déjate, ni siquiera su carta más grande, que era el avance económico, ahorita lo salva, porque ya se sabe por diferentes estudios que este avance económico fue muy, muy, muy desigual. O sea, sí abrió una brecha de desigualdad enorme, al grado de que mucha gente paga con tarjeta de crédito su comida, y por el hecho de que la deuda es lo que sostiene en gran medida, la deuda que contraen, sostuvo durante mucho tiempo estos avances económicos, güey. Sí, o sea, también tiene, o sea, pues lo que pasa por todos los países, o sea, no inventaron el fuego, vaya. Y que es muy curioso porque es lo que siempre se usa, güey, decir, es que este país tiene un PIB muy grande. O sea, vato, si tú haces la división entre las 10 familias más ricas que tiene Chile, ¿y cuántos millones de habitantes son? ¿Como 10 más o menos? ¿12 millones? Y con el promedio de esa gente, o sea, obviamente sacas un PIB muy bueno porque tienes a 10 familias que tienen un chingo de ingresos que te levantan todo el puto PIB, güey, y a los demás no tienes con prácticamente nada. Sí, güey, o sea. Entonces también esas situaciones hay que marcarlas porque es con lo que se sostuvo mucho tiempo la idea de que Pinochet y su dictadura había sido bueno, güey. Sí, güey. Bueno, sí, esto se dice, güey. O sea, el aspecto de que, bueno, implementar el modelo neoliberal, bueno, en sí, le dio la madre a pequeños empresarios, sí, a medianos empresarios, solo benefició a los grandes. Exacto. Y a la gente en general la encadenó a encadenó suena muy fuerte, pero, o sea, sí la sujetó a un sistema en donde, pues, prácticamente, exacto, la condicionó a depender exclusivamente del crédito, por así decirlo. O sea, viven endeudados, y eso lo dicen. Hace 2 años que hubo hace un año me parece, no, fueron un año y cacho, un año y medio, antes de la pandemia, en febrero 2019, sí, cuando inició todo el proceso de Chile, güey. De Chile. Antes de la pandemia, por ahí de febrero, había una entrevista a una chilena que decía, es que lo del el avance económico aquí no fue como tal, o sea, generó una brecha de desigualdad muy grande y generó que muchas familias chilenas adquirieran cargas de deuda también muy grandes, porque pues tienen que pagar con tarjeta de crédito gran parte de lo que consumen, porque el salario no alcanza. O sea, así lo dijo, el salario no alcanza y lo que a ti te sostiene es la tarjeta de crédito. Sí, güey. Y ahorita lo vamos a ver, güey, con lo que les voy a contar cuando lleguemos al pedo de la Constitución. Así que es un punto muy importante lo de la Constitución. Pues bueno, se declaró después de que ya terminó el toque, todo el golpe de estado. Se declaró el toque de queda en todo el territorio nacional a partir de las 3 de la tarde del 11 de septiembre del 73. Se permitió a los civiles, previo control, abandonar el centro de las ciudades y dirigirse a sus casas. En Santiago, inmediatamente las instalaciones de las radios Portales, Magallanes y Corporación, todas las estaciones de TV excepto Canal 13 fueron silenciadas y sus operadores, locutores y directores detenidos a la 1:30 de la tarde y llevados al Banco del Estado de Chile. Los diarios El Clarín, El Siglo y otros fueron allanados y sus prensas destruidas. Solo creo que el Mercurio se salvó porque es que el Mercurio era uno de los agentes contra. Ajá. Es el equivalente al Universal, yo siempre lo digo. Sí. O el Reforma, creo que es el más así. Yo me voy más por el Universal. Es el Universal. Sí. O sea, tener de columnista a Roretwin. Pero bueno. Bueno, sí es cierto. En las zonas rurales se detuvieron a muchos dirigentes de la reforma agraria. Muchos fueron ejecutados en el lugar de detención. La colonia alemana benefactora Villa Baviera, ubicada en la zona central, sirvió como centro de detención y lugar de desaparición de muchos activistas de la Unidad Popular.
cientos de miles de pro-allendistas tomaron aquellas especies, registros, carné de partidos, libros y propaganda comprometedora y se deshicieron de ella, enterrándolas, quemándolas o botándolas a los cauces de ríos. O sea, gente que decía, si me agarran con este libro, sí, claro, se declaró ilegal y proscrito al Partido Comunista y Socialista, los partidos Nacional, Demócrata Cristiano y Radical fueron suspendidos cuando se disolvió el Senado. O sea, este güey llegó al punto en que dejó que ya no habían partidos políticos, güey. Sí, a huevo. O sea, quitó los partidos políticos. Bueno, se cumple más el concepto de dictadura de que propone alguien, que es, bueno, el aspecto de que es un gobierno que pues tiene funciones funciones que normalmente no habría en otros tipos de gobierno. Sí, güey. Se conminó a todos los ciudadanos a entregar sus armas de fuego en las comisarías de carabineros. Se llamó a aquellos que tuvieran cargos y representatividades de grupos sociales a entregarse a las comisarías para regularizar su situación. Se detuvieron a miles de personas y fueron conducidas al Estadio Chile y luego al Nacional. A aquellas personas que fueron llamadas a viva voz y respondieron de entre la multitud, fueron ejecutadas en el mismo lugar, como es el caso de Víctor Jara, que esto es un caso bien culero. Bueno, es que el caso de Víctor Jara, güey, tiene un peso significativo. Sí, o sea, fue... ¿Cómo estamos diciendo ahorita Allende? De que no se quería salir. Uh-huh. ¿Qué palabra dijimos? Quería ser un simbólico, era simbólico. Este güey fue simbólico. Víctor Jara era un músico que era pues de izquierda, escribía sobre la libertad, sobre la paz y todo. Y lo agarran y lo torturaron, le cortaron las manos, le destruyeron sus dedos y lo mataron. Está de hecho, muy mierda. Porque se supone que estaba tocando, ¿no? O sea, que quería tocar ahí algo y... Uh-huh. De hecho, algo curioso es que, por ejemplo, Gabriel García Márquez, bueno, dejando que a veces es un personaje polémico por cuestiones de su vida, bueno, escribe estas crónicas, la crónica del golpe de Estado de 1973. Y bueno, el caso es que Gabriel García Márquez literalmente él describe a puño y letra cómo se llama todas las barbaridades que hicieron. Sí, por ejemplo, de Víctor Jara, güey, lo completamente. Igual creo que en la revista Rolling Stone, no me acuerdo el autor que describe el asesinato de Jara, es como se llama literalmente. Está de la verga, güey, está horrible. Pues la canción de estos, ¿cómo se llama? Los Cadillacs, el matador. Uh-huh. Es de Pinochet, güey. O sea, de hecho ahí hacen mención de Víctor Jara. O sea, el matador es Pinochet, es la dictadura. Sí, güey. Y ahorita que estábamos hablando de música, nos saltamos algo muy importante, güey. Los prisioneros, güey. De esta canción que el baile de los que sobran. Ay, verga, güey. Esa canción, güey, es rolota. Y lo pueden. Esa canción tuvo relevancia ahorita en 2019, fue. Cuando fue el pedo de Chile. Si lo ven los videos están padres. Verga, güey, los videos de cómo la raza, güey, 5,000 personas, güey, se ponen a cantar la canción, güey, porque esa canción fue creada justamente en el contexto de la dictadura de Pinochet, güey. Y que habla mucho de estas condiciones de inequidad, ¿no? Sí, o sea, la rola como tal habla de estas condiciones en donde se te prometía este futuro y como tal te quedaste pateando piedras, güey. Y llega menciona esto y no nos van a callar, todos juntos vamos a luchar, ese tipo de cosas, güey. O sea, es un símbolo en contra de la dictadura de Pinochet. O sea, se nos olvidó comentarlo. Y aquí pasa algo muy chido, que la neta tiene una importancia muy cabrona, que es cómo la música puede unir gente. De cierta forma puede unir gente y se cifra hacia esa gente anquilosada, porque en estos tiempos la música que empieza a surgir empieza a tener un lenguaje que ya es propiamente de la gente joven, que pues pasa desapercibido y pasó durante mucho tiempo desapercibido las dictaduras. Esta del baile de los que sobran, por ejemplo, es una.
el de Charly García, el de los dinosaurios. O sea, que uno dice el PRI y los dinosaurios, pero este concepto de los dinosaurios es muy viejo. Y empiezan a usar estas letras con elementos que son propiamente del lenguaje popular, que son ajenos a la dictadura y que pues pasan desapercibidos para ellos, y que tú los empiezas a conocer en la radio, lo conocieron en la radio de forma masiva, porque los que lo censuraban pues no le daban mayor importancia porque no lo conocían. O sea, era gente que estaba en otro rollo social y que no entendía este tipo de palabras. Por ejemplo, en Argentina, cuando le dicen a la cárcel cana, o le dicen a los milicos, creo que sí sabían la gente qué significaban milicos. Pero pues decirle dinosaurios a esta gente, o sea, es una forma que se empezó a tener de apartarla de este tipo de mentalidad de la gente ya grande, vieja, que estaba en esos puestos, y lograr que se volviera masiva. Sí, güey. O sea, ahí nos damos cuenta de esto, ¿no? De que la música, más que un sonido, es un idioma. Exacto. Sí, lo vimos muy reflejado en esto. También, aparte de Víctor Jara, también destacamos el caso de Charles Horman, que era un periodista gringo, que pues básicamente es el ejemplo de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Porque pues él por azar quedó atrapado en Viña del Mar el día del golpe militar. En sus últimos meses, Horman investigaba el tema de los autores intelectuales, cómplices y ramificaciones del caso Schneider. Estaba investigando el caso Colosio, pon tú, en el que también estuvieron implicados funcionarios estadounidenses, según constató el Senado de Estados Unidos en el 75. Convencido de que su país complotaba en gran escala contra Allende, por casualidad le tocó vivir el día del golpe y los 4 posteriores, precisamente entre oficiales de inteligencia naval, veteranos de la guerra de Vietnam y agentes de la CIA fanáticamente anticomunistas. El 17 de septiembre de 1973, Horman fue apresado por los soldados chilenos. Un camión militar sacó a Horman de su casa en la avenida Vicuña Mackenna 4126. Ese es el número de la casa, hasta donde se había mudado recientemente desde los dominicos. Una testigo siguió el vehículo que lo llevó hasta el Ministerio de Defensa. De ahí lo llevaron al Estadio Nacional y lo mataron. Básicamente, a ver si va a sonar bien mierda, pero el güey lo mataron porque sabía mucho. Porque le sabía, vaya. O sea, sabía demasiado y lo tuvieron que matar. El estado actual de la investigación apunta a que fue asesinado para ocultar la participación estadounidense en el golpe. Que después nos venimos a enterar, ¿no? Pero en su momento era importante que no se lo supiera. Entonces se dice que lo matan por esto. Bueno, es el contexto de Nixon, güey. Sí, güey. Algún día vamos a hablar de Nixon, porque Nixon también era un cabrón. Nixon era un cabrón. Por algo lo ponen como mierda. Sí, Nixon es el Salinas de Gortari, güey. Estados Unidos. O sea, es el enemigo público de la nación. Social, en lo que concierne al ámbito social, el golpe de Estado significó el comienzo de un dominio sin contrapeso de los sectores empresariales, los cuales aprovecharon el desmantelamiento de la estructura productiva estatal llevada a cabo por la dictadura militar de Pinochet a fines de los 70 y comienzos de los 80 por medio del proceso de privatización. Y aquí es donde viene el dato que les dije. En Chile, bueno, lo que nosotros conocemos como las Afores. Las Afores es un tema público, estatal. El gobierno maneja esto. En Chile, en la época de Pinochet, se vendió la empresa que llevaba las Afores o los fondos de retiro. Entonces esta empresa te iba cobrando cada cierto tiempo un cierto número de dinero, y se supone que te lo daban al final. Pero la gente se empezó a dar cuenta que si tú le dabas $80,000 a la empresa, te regresaban 60. Y se empezaron a dar cuenta de que no convenía, güey, darle fondo de retiro a esa empresa. Entonces empezó esta idea de que mejor me muero antes de terminar de trabajar, porque voy a trabajar si no me vas a dar pensión. O sea, si nosotros nos estamos quejando de que no tenemos pensión, a ellos
una empresa extranjera les estaba chingando la pensión, güey. Y los chilenos aún tienen ese pedo, güey. La empresa sigue trabajando así. O sea, ellos tienen una pensión privada. O sea, llegaron al punto que hasta algo tan putamente ridículo como una pensión de retiro cayó en manos de privados. O sea, es ridículo el punto al que se llegó en Chile, güey. De hecho, creo que en niveles comparativos, creo lo que da la pensión es más o menos, ¿cuánto decían? $200, creo, al mes. Al mes o al bimestre, algo así. Creo que es al mes. $200, junto 4,000 pesos. En Chile, güey. Donde el nivel de vida es muy caro. A nivel Latinoamérica es de los lugares con nivel de vida más caro. Donde no tienen, por ejemplo, a veces nos quejamos, bueno, el aspecto educativo. O sea, es cierto, te cobran ciertas cosas en una escuela pública, pero no como en Chile, que hay la educación, ¿no? O sea, es una de las mejores educaciones en Latinoamérica, pero no se ponen a ver que el ámbito es privado y tú pagas por todo, por la madre. Y güey, es tu cara de puto, o sea, te ves todo lo que déjate, pagas tú y pagas 2 veces, porque pagas con impuestos también. Y pagas eso es lo que la gente, fíjate, a mí se me hace muy pendejo este discurso cuando dicen es que es gratis, un servicio es gratuito. Y dicen, no es gratis porque lo pago con mis impuestos. Pedazo de pendejo. Tú, lo que tú aportas con tus impuestos, no le paga un profesor, güey. No paga ni la puta agua. Entonces, aparte de que tú estás pagando con esos 20 pesos para la puta agua, aparte tienes que pagar por el servicio completo. O sea, estás pagando 2 veces. La primera, la mamadita que tú dices que estás pagando, y la otra ya la de veras. O sea, eso sí, para que veas que, pon tú, quizás no es gratis, pero vaya, no pagas 2 veces. Uh-huh. Ay, güey, me caí de risa. Qué pedazo de pendejo. Ay, pero pues sí, güey, está muy culero ese pedo de Chile, güey. Y pues, esto se ve en lo estrictamente económico. También el golpe de Estado significó un cambio radical de orientación del papel del Estado en materia económica. De un rol productor y estatizador desarrollado desde la década de los 20, se pasaría a uno del tipo subsidiario, inspirado en las doctrinas económicas neoliberales, y estas privilegiaron en Chile un control estricto de la inflación y de la emisión circulante, así como una política radical de privatizaciones de las empresas públicas y el fomento de exportaciones de bienes producidos por el sector primario, agrícolas o mineros, y la importación de bienes del consumo local, de consumo y de capital. Y es que aquí viene lo cabrón. Esto no solamente es un tema económico, esto es algo que viene en la pinche Constitución. La puta Constitución tiene un corte muy pinche marcado neoliberal. O sea, no respeta ni de pedo los valores de los trabajadores. O sea, básicamente es la Constitución que todos los países capitalistas quisieran tener. Porque básicamente le da derechos a las empresas de explotar, de pagar salarios miserables, güey, de darle a la gente o poner a la gente a trabajar horas de más sin pagarles bien. O sea, está de la chingada la Constitución de Chile. El sueño de los Witeks. Ajá, güey. Sí, güey. O sea, ese es el más de cuenta que es el sueño de Salinas de Gortari. Güey, de hecho, algo interesante, por ejemplo, que mencionas este punto, es el aspecto de que, por ejemplo, esto nunca se pudo cambiar, porque la democracia cristiana, cuando, al caso de la dictadura, cuando iban a iniciar esta transición democrática, la democracia cristiana, primero que nada, ellos, su programa era, ¿por qué la democracia cristiana? Básicamente porque era el único partido que podía existir. Y toda la izquierda que venía con Pinochet, prácticamente la dictadura lo radicó. ¿Cómo se llama? Ellos intentan, si bien logran esta reforma electoral, si lo logran esta parte. Y dato curioso, Pinochet después de la dictadura le dan el cargo de senador vitalicio. Uh-huh. Así como un como un plurinominal básicamente. Y otra cosa es que ni de pedo la dictadura iba a permitir que hicieran una reforma económica. Ni de pedo, güey. Y fue algo. Ni a la Constitución, güey. O sea,
La Constitución en ese momento la blindaron. Sí, güey. Exacto. Como garantía, güey. Y es que, ¿ya viste más o menos cómo son los artículos? No. Más o menos. Los artículos, fíjate, no tienes derecho a la salud. Tienes derecho a elegir entre una serie de actores que te proporcionan servicios de salud. Tú tienes el derecho a elegir entre ellos o uno del Estado. Ojo, esto es muy diferente a decir todos los chilenos tienen derecho a la salud. Como nosotros, en México, el caso mexicano es un derecho a la salud. Es el trabajo, o sea, la facultad de trabajar es un derecho que todos tenemos. Ahí no, ahí tú tienes la libertad de elegir entre una serie de empresas un servicio de salud. No tienes el derecho. Tienes el derecho o la libertad de elegir quién provee salud. Tú como tal no tienes el derecho al mismo. Y parece poco, pero es una diferencia Sí, abismal. güey, porque es como si, abismal, por ejemplo, reconocer el derecho. Es que pone la salud como si fuera el internet, güey. O sea, de que tú eliges qué compañía de internet eliges, güey. O sea, ya ni eso, ya, no sé si ya ahorita es derecho el acceso a internet, güey. Sí. Es un derecho. Sí. O sea, en teoría lo que regula es un derecho de tercera generación. Que en teoría en cada cierto habitante debe haber mínimo un dispositivo para conectarse. Sí, o sea, es que esa es la interpretación, güey, de que estás poniendo la salud como algo tan insignificante como el internet, güey. Cuando la salud debería ser algo al que todos tengan acceso, no y así con algo todo, que tú puedes elegir, o sea, con quién te vas. Sí, me imagino. Exacto. Me imagino que con todo, o sea, todo lo que nosotros tenemos como derechos, o sea, lo que uno puede imaginar que son derechos, ahí no, ahí son libertad para que tú elijas entre empresas con quién te vas, a quién le compras. Ese es, te dan el único derecho que tú tienes es el de compra, es el único derecho que tienes. Sí, güey. Me imagino que debe ser lo mismo con aguinaldos, con todo, güey. O sea, decir, tú eliges quién te va a dar tu aguinaldo, o sea, ¿por qué? Eso me lo deberías de dar de cajón. No tengo yo por qué elegir, pero les decimos, o sea, es que la constitución que se armó Pinochet está muy de la verga. Está muy de la verga. Pero al final, su propia constitución se lo terminó chingando. Porque el periodo de la constitución, de la dictadura de Pinochet, terminaría en el 90. Debido a que la misma constitución de 1980, promulgada por el mismo Pinochet y legitimada en un plebiscito, que se dice que los resultados fueron cuestionados. Puede ser. Decía. La votación fue indirecta. Sí, para que lo vean. Sí, porque dicen que no hubo fiscalización de la propaganda. Vaya. Entonces no se sabe cuánto gastó el Estado en promover el sí y cuánto gastó la oposición en promover el no. Pero bueno. Decía que en 1900. Vale. No había oposición. Sí, güey. La Constitución decía que en el 88 los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden debían nombrar a un candidato único a la presidencia de Chile, que justamente fue Pinochet, y que en caso de ser derrotado, como así fue, habría elecciones presidenciales libres en 1980, en conjunto con las elecciones parlamentarias. En dichas elecciones fue elegido Patricio Aylwin, quien asumió la presidencia de Chile el 11 de marzo de 1990, completando así la transición democrática, que hasta el día de hoy todavía la siguen sufriendo, porque pues apenas van a derogar la constitución de Pinochet. Sí, y fue, creo que no hubo políticos, ahí involucrados. Ciudadanos. Pura participación ciudadana. De hecho, algo interesante de estas elecciones es, por ejemplo, los grupos, por ejemplo, los políticos de derecha, por ejemplo, ahorita de la actual presidenta Piñera, esos grupos no tienen mayoría, porque hay un cierto número de diputados para aprobar un artículo. Por ejemplo, los partidos más de izquierda tampoco tienen esa mayoría. Y por ejemplo, hay algo interesante de estas elecciones, que se reservó escaños específicos para los pueblos indígenas. Y lo demás son participaciones ciudadanas. Por ejemplo, dicen, esta nueva constitución realmente es algo como que es interesante a la vez, pero por ejemplo tienen ese miedo de que no hay un consenso político de cuánto va a ser la constitución. Literalmente, ves toda la mamada de la dictadura. Dicen, la dictadura es cierto, acabó en 1990,
pero todo lo que trajo consigo vino a chingar la cuestión contemporánea, y es algo que dicen los chilenos. Por eso la dictadura es un caso de historia inmediata. Pues ahora mira qué tan cañón estuvo el rollo, que al poco tiempo que cae la dictadura se arma una serie de... Hay un concierto en Villa del Mar chidísimo, si tienen igual chance véanlo, donde reaparece otra vez esta cantautora Mercedes Sosa diciendo es que ya cayó, dice, en una canción que tiene llamado... no me acuerdo, pero es una rola que tiene ahí en Villa del Mar. Y toda la gente pues emocionada, güey, lleno el pinche estadio abarrotado. Bueno, no el estadio, creo que sí es un estadio, pero bueno, el chiste es que se empieza a armar así al final de la dictadura. Sí, güey. Y toda la campaña que hay en torno al no para sacarlo a la chingada, ya cuando está en sus últimos días ese vato. Y aparte, hay un punto muy importante de la constitución que va a haber de Chile, es la paridad, güey, en el Congreso Constituyente. Va a ser 50-50. Sí. Es un punto bien cabrón, güey, de la paridad de diputados y diputadas, güey. Va a ser 50% mujeres, 50% hombres, güey. Y se van a armar unas trifulcas en esa madre, güey, que ni los queremos imaginar, güey. Un poco de fondo, güey. Exacto. Y, o sea, para que nos demos una idea, la Constitución de 1917, no hubo ni una sola mujer ahí, güey. No mames, era 1917. Ya las posteriores modificaciones, pues ya es otro pedo, ¿no? Pero no hubo mujeres en el 17, güey. Y mucha gente ha dicho, ¿por qué no se hace una nueva constitución para México? Una, porque pues, no la necesitamos como tal. No la necesitamos realmente. Una, no la necesitamos. Y dos, lo que necesitamos ahorita, O sea, una, no la necesitamos. ¿Por qué todo el rollo que hubo? Creo que estamos desfasados. Como que me estoy cortando. Creo que tú lo escuchas con retraso, yo lo escucho bien. No sé, güey. Pero bueno, no necesitamos. Y dos, cualquier cosa que necesitemos se modifica, güey. Solamente lo que necesitamos. No hay por qué rearmarla de cero. O sea, no haya habido un cambio total. No hay que meternos en un pedo. O sea, no nos tenemos que meter en un pedo innecesario. Exacto. O sea, imagínate, cabrón, el pedo, güey, que sería armar una constitución nueva hoy. Imagínate, güey, la guerra, güey, que se arma. La guerra entre partidos que se arma. No mames, güey. O sea, a la verga. Pero pues sí, güey. Y aparte, güey, ¿qué le modificarías? ¿Qué le agregas? Fue de las más progresistas de su tiempo. Ajá, en su momento. Ajá. De hecho, hubo tanta oposición porque, por ejemplo, el proyecto de Carranza era muy conservador. Y, por ejemplo, se ven los testimonios de los diputados, güey, de que, por ejemplo, este aspecto de lo de la ley del trabajo, bueno, lo del artículo específico del trabajo, decían, no, ni madre, no debe estar en la Constitución. Y regular las horas de jornada laboral son otras cuestiones. De hecho, mucho de esa Constitución Alemania no las catastrofició para su Constitución. Sí, güey. O sea, pero el caso mexicano es como que otro pedo. No es perfecta y hay ambigüedades. Pero, pues, como decimos, güey, se puede modificar. Eso es lo bueno. Sí, o sea, evidentemente ninguna constitución va a ser perfecta. Pero, pues, es de lo mejorcito que hay y que hubo en su momento. Porque, o sea, la constitución de 1917 fue la primera, güey, en el mundo en incluir derechos humanos y civiles. O sea, eso ninguna otra constitución la tenía, güey, en el mundo. Entonces, yo sinceramente sí creo que no necesitamos una nueva constitución, a menos de que pase algo extremadamente cabrón. Pero pues no la necesitamos, yo creo que no la necesitamos. Al menos en lo que queda de aquí a la mitad de este siglo, yo creo que no va a ser necesario. Uh-huh. Otra cosa va a ser el pedo. Sí, porque evidentemente las constituciones se tienen que ir actualizando también, güey. O sea, no las podemos dejar ahí 500 años. Va a llegar un punto en el que se va a tener que actualizar. Y de hecho esta constitución ha sido lo que más durado. Tan solo ahorita por reformas es un pedote. Ajá, güey, exacto.
esta constitución ha sido la que más ha durado, güey, porque la del 57 se derogó, bueno, fue la anterior a esta, se derogó cuando, pues, a los 50 años, 60 años más o menos, a los 60 años, exacto, y esta ya lleva 100, pero lleva 100 porque se ha ido modificando con el paso del tiempo, adaptándole a lo que se necesita, por eso. Porque también hay que tener en cuenta que la constitución del 57 tenía un chingo de cosas que la de ahorita ya no tiene, que se fueron cambiando justamente por todos los pedos que hubo por el porfiriato, por todos los pedos que hubo por la guerra de reforma, por todos los pedos que hubo por la intervención francesa y por todos los pedos que hubo en la revolución. Por eso se tuvo que hacer, porque vivimos transformaciones sociales bien cabronas. Pero ahorita no la hay. No hay necesidad de armar una constitución nueva. Por lo menos esa es mi opinión. No sé ustedes. Yo digo que igual no es perfecta, pero responde, no hay pedos como tal, digamos. Tal vez habría que legislar alguna que otra cosa, pero se puede modificar dentro de la misma constitución. Pero o sea, irnos a algo tan cabrón como hacerla de cero, no creo que sea tan necesario. Y al menos terminaríamos en lo mismo, creo, güey. O sea, a lo mejor con unos cuantos cambios, pero creo que terminaríamos en las mismas. Sí, güey. O sea, no habría tanta modificación. Pero bueno, con eso llegamos al final de este episodio. Cabrón, culero, poquito triste leer el relato de Allende, el último discurso. Que no mames, o sea, reitero, si lo pueden escuchar, háganlo, para que se les achique y se les apachurre el corazón también. Y pues, volvemos a reiterar, estas sí son dictaduras. Estas sí son dictaduras, no como las que dicen que tenemos, o dicen que hay. Entonces, quédense con eso. O sea, nadie quiere vivir en una dictadura, pero también hay que saber identificar cuándo sí está en una y cuándo no, porque tampoco andes diciendo mamadas. Pero bueno, nos pueden encontrar como @asipasopodcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como @asipasopodcast, como @emanuel56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau. A mí como Ángel Polino Chan en Facebook y como Pau-3cc en Instagram y en Twitter. A ti, Yoshi. Me pueden encontrar como Yoshi.2807 en Instagram. Pues bueno, ya se la saben. Nos vemos la siguiente semana. Ya este episodio doble llegó a su fin. Y pues, cuando le tengan que contar cómo fue el último discurso de Allende. De hecho, ahí fue una foto, güey, de lo que quedó de sus lentes. Se logró salvar, güey. Se logró salvar la mitad de sus lentes, güey. Que es un poquito, es un poquito similar a la de John Lennon, ¿te acuerdas? No sé si has visto esa foto. Que igual los lentes que traía John Lennon el día que lo mataron, güey, se conservan. Y están ahí, güey, con sangre y todo. Entonces, pero las de Allende están medio rotos. Están a la mitad. Pero bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la siguiente semana. Y pues ya saben, ¿no? Si les preguntan cómo fue el pedo del golpe de estado de Chile y cómo los intereses aquí sí podemos hablar del maldito neoliberalismo. Cómo los intereses neoliberales llevaron a un país a literalmente tratar la salud como si fuera internet. Ustedes les van a decir que a Chile así pasó. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos en la próxima. Veamos.